Juan capítulo 4, desde el versículo 46 al 53. Juan capítulo 4, desde el versículo 46 al 53. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice de esta manera: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos les contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Quiero orar brevemente, ¿sí? Señor, una vez más te pedimos en este momento que nos hables. Señor, hay expectativa, hay deseo de escuchar tu palabra en esta hora. Espíritu Santo, usa mi vida con poder, con autoridad, con unción de lo alto, para poder transmitir lo que pusiste en mi corazón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer versículo 52, dice: él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos les contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Le puse como título al sermón de esta tarde-noche: los caminos de la vida. En el año 2004, una canción empezó a subir y a ponerse en los primeros lugares de los rankings musicales y llevaba por título este título, valga la redundancia: los caminos de la vida. Es de un cantante argentino. Y las dos primeras estrofas, es una canción que pegó mucho, seguramente alguno que la conoce ya la estará tarareando en su cabeza. Y las dos primeras estrofas dicen lo siguiente: los caminos de la vida no son los que yo pensaba, no son los que yo creía y no son los que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. El autor decía: yo pensaba, yo creía, yo imaginaba, y resulta ser que los caminos terminaron siendo bien difíciles, al punto tal de que él llega a decir que no hay salida, es decir, imposible de encontrar la salida. Y creo que muchas veces es la sensación que la gente tiene en la vida, ¿no? Caminos difíciles, truncados, parece que la cosa vino más que complicada o que la vida directamente vino fallada. Hoy estaba escuchando el testimonio por los 50 años de la tragedia ahí con los rugbyers y me llamó poderosamente la atención que dos de ellos, particularmente uno, los dos hablaban medios iguales, pero uno dice: el de arriba nos dejó acá. Con un dejo de bronca, el de arriba nos dejó ahí. El de arriba se quiso divertir un rato con nosotros, a ver cómo resolvíamos el conflicto. El de arriba. Y la gente piensa que la cosa se complica solo para ellos, ¿no? Que la cosa se pone difícil, no hay solución, no hay camino, no puedo reiniciar la vida, no puedo recomenzarla aparentemente. Está bien difícil la cosa. Y en nuestro peregrinar en esta tierra tenemos distintas alternativas en el día a día. Ahora, podemos ver la vida desde este lado, desde el lado de, como el cantante decía, una vida complicada, unos caminos tan difíciles
pero podemos verlo también a la manera de Dios. Y quiero que veamos en este breve relato bíblico y que reflexionemos sobre 4 caminos necesarios a transitar en nuestra vida. 4 caminos necesarios a transitar en nuestra vida. El primero de ellos, el camino de la gratitud. Dice el versículo 46, en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. El camino de la gratitud es un camino poco transitado. Y uno dice, pero si sabemos dar gracias, se nos enseña en casa a dar gracias. ¿Cómo, pastor, que es un camino poco transitado? Claro, digo, no es que no sepamos dar gracias, pero reducimos las oportunidades de elevar nuestra gratitud al Señor. Reducimos tanto que a veces solo agradecemos por el plato de comida, por un día a la mañana y algo más por ahí esporádico, ¿no? Y de pronto nuestra jornada pasa, nuestro día pasa con poca gratitud en nuestros labios. El camino termina dejando a Jesús por alguna razón en Caná, donde el texto dice que había convertido el agua en vino. Fue su primer milagro y eso lo saben todos. El final de una boda que no sabemos quiénes eran. Y termina convirtiendo el agua destinada a lavarse las manos en el mejor vino que la gente pudo probar alguna vez. Un milagro impresionante, claro que sí. Un milagro que uno diría, bueno, era necesario, pero ahí Jesús haciendo su primer milagro. Y Jesús se encarga de cambiar el momento, de marcarlo, porque creo que esa gente no se iba a acordar cuánto estuvieron danzando, cuán buenos chistes hubo, sino que se va a acordar o se acordaría de ese casamiento por el buen vino del final. Ahora, qué importante es tener presente lo que Dios hizo en nuestras vidas. Qué importante es tener siempre presente lo que Dios hizo en cada una de nuestras vidas. Y si miramos la Biblia, si miramos al Señor, constantemente Dios le instaba al pueblo a recordar. Le instaba constantemente a rememorar. Y el pueblo levantaba altares, levantaba monumentos, para que cuando la gente luego preguntara su significado, pudieran glorificar a Dios a través de la gratitud. Un ejemplo es Josué capítulo 4, desde el versículo 5 al 7. Dice, les dijo, vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Los sacerdotes estaban en el medio del Jordán con el arca. El agua como 2 paredes, el terreno seco. Y Dios le dice, vayan donde está el arca, donde están parados los sacerdotes. Y de ese lugar, dice, cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Cuando alguien preguntara, esa piedra estaba en el medio del Jordán. En ese Jordán que parece imposible, esa piedra se trajo de ahí. Y Dios hizo un milagro. Dios le instaba al pueblo constantemente a recordar. En Deuteronomio, en el Pentateuco, Moisés hace una revisión de la historia. Moisés hace una remembranza de las promesas de Dios, de lo que Dios había mandado. El pueblo estaba cambiando, había una generación nueva que estaba creciendo y Moisés vio conveniente, y Dios también, repetir la historia. Y les hizo un repaso de todo lo que había pasado. ¿Para qué? Para traer gratitud al corazón del pueblo. Y sinceramente, iglesia, qué bien nos hace y qué bien le hace a nuestro corazón transitar por el camino de la gratitud. Pablo le escribe a los colosenses en el
versículo 15, y lo último que les dice es: y sean siempre agradecidos, den siempre gracias. Sean agradecidos. ¿Cuándo? Siempre. ¿En qué momento? Siempre. ¿En qué circunstancias? Siempre. Un sábado de junio del año 1982, mi mamá con 26 años entrega su vida a Dios. Bendita iglesia que estaba abierto ese sábado de junio de 1982. Bendita esa familia pastoral que no sé quiénes son y que sintieron la carga y que dieron lugar al mayor milagro para una familia, que es la llegada de Cristo. Hace un tiempo hablaba y escuchaba el testimonio de una mujer que me contó cómo fue que llega a la iglesia. Y esta mujer me dijo que su esposo no estaba y que se hacía la hora, y de pronto llega la pastora a su casa con unas hermanas, invitándola al té de mujeres. Y le dijo: no, lo que pasa es que mis hijos están sucios y no están cambiados. Y uno que diría: bueno, lamentablemente volvemos, otra vez será. Pero eran personas que tenían una carga, un llamado. ¿Y sabe lo que hicieron? En vez de lavarse las manos, lavaron a los chicos, bañaron a los chicos, lo cambiaron y lo llevaron a la iglesia. Esa es la historia de Marta. Bendita familia Engwall que trajo a Marta al camino del Señor. Y aquí está. Digo, el recordar lo que pasó, el volver con nuestra mente al primer milagro de Dios en nuestras vidas, indefectiblemente tiene que traer gratitud. Cerrá por unos momentos tus ojos y recordá en tu mente, volvé en el tiempo a ese primer milagro que Dios hizo, a ese día que Dios llegó a tu vida. Todos con los ojos cerrados, nadie tiene que mirarme. Tómate estos segundos y estos minutos con tus ojos cerrados y vamos a hacer un recordatorio de nuestro pasado. Bendito día cuando llegó Cristo a tu corazón. Quizás fue en una campaña, bendita campaña, quizás fue una crisis la que te trajo desesperado a la iglesia y ahí llegaste. Bendita escuela bíblica de verano que de niño marcó tu corazón. Bendito momento económico difícil que te acercó al Señor. Bendito ese vecino que le habló a tus papás. Bendita familia pastoral que te trajo. Bendita prédica en la radio ese día tan especial. Bendito programa de televisión. Bendita llamada, bendito el tratado que dejaron en tus manos un día, bendito el consejo de ese amigo que te trajo a Cristo, bendita persona que le predicó a tu mamá o a tu papá, bendito tus viejos que te enseñaron el camino del Señor. Volvé por unos segundos a ese día, porque si ese día no hubiera ocurrido, qué miserables hoy seríamos. Qué miserables serían nuestras vidas, qué miserables serían nuestras familias si Cristo no hubiera llegado. El camino de la gratitud, porque por ese primer milagro hoy estás acá. Porque por ese primer milagro hoy estás acá. ¿Te das cuenta la grandeza de Dios? ¿Te das cuenta cómo un pequeño instante puede afectar terriblemente las generaciones futuras? Cómo un momento de la historia puede marcar nuestras vidas para bien. Y es que cuando transitamos el camino de la gratitud, no hay de qué quejarse. Cuando nos convertimos en caminantes regulares de este camino, es la única palabra que sale de nuestros labios: gracias, Señor. Gracias porque un día llegaste. Gracias porque un día saliste a mi encuentro. Gracias porque mandaste a esa persona, porque me hiciste escuchar esa radio, porque me hiciste entrar a preguntar algo. No sé cuál fue tu momento,
Pero un día Cristo salió a tu encuentro. Y hoy estás en este lugar. El camino de la gratitud es el camino que pocos transitan, y lo vuelvo a decir. No porque no sepamos dar gracias, sino porque no ejercitamos la gratitud. Sino porque no ponemos nuestra mente a trabajar y pensar qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado. Qué sería de nosotros y de nuestra familia, de nuestro presente y futuro si Él no hubiera llegado. Pero Él llegó y aquí estamos. Ese camino de la gratitud. Pero también está el camino de la dependencia divina. Dice el versículo 47. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. El camino de la dependencia divina es el camino más difícil de transitar. Es un camino muy difícil. Ahora, ninguno de nosotros puede escapar a los procesos de vida. Ninguno de nosotros puede escapar de los procesos que vienen a nuestra vida. Y si hablamos de procesos, tenemos procesos de mejora, procesos de revisión, procesos de desintoxicación, procesos de ajustes, hasta procesos destructivos. Nosotros nos sometemos a distintos procesos de acuerdo a las decisiones que tomamos. Y la enfermedad terminal de este hijo, de este hombre, de este funcionario, lo introdujo a él en un proceso, una crisis personal. Pero esta crisis terminó llevándole a Jesús. Esta situación de su hijo lo envuelve en un proceso, en una crisis. Y esta crisis termina llevándole a Jesús. ¿Saben por qué el camino de la dependencia divina es difícil de transitar? Porque el orgullo no puede transitar por este camino. El orgullo no tiene lugar en este camino. Se vuelve difícil por eso, porque es nuestro orgullo el que no desea que caminemos por este camino, que no andemos por esta senda. El orgullo es el que nos hace pensar que nosotros podemos, que en nosotros está la capacidad, que en nosotros están los recursos, que no necesito de nadie que me enseñe, que no necesito de un Dios que debe estar ocupado con otras cosas. De un Dios que juega a dejar avioncitos en la cordillera. No necesito de ese Dios. El orgullo nos hace imposible transitar el camino de la dependencia divina. Ahora, reconocer la necesidad de Dios de una manera integral y someterse a su voluntad es una tarea que requiere bajar la guardia. Es una tarea que requiere de nosotros bajar la guardia. Este hombre que la historia menciona era un funcionario público. Un funcionario de alto rango del gobierno de ese momento. Era un hombre rico, era un hombre que tenía sirvientes, seguramente era un hombre bien acomodado, lógico. Ahora, este hombre, este funcionario se dispuso a caminar más de 30 kilómetros para ir a ver a un simple carpintero que decían que tenía el poder para sanar. Porque había escuchado, no lo conocía. Funcionario público yendo a ver a un carpintero que decían que tenía poder para sanar. Ahora, este hombre podía haber mandado tranquilamente a un sirviente. Escúchame, mirá, dicen que está un tal Jesús, búscalo como sea porque mi hijo se muere y que venga y tráelo de todas las formas. Si hay que pagarle, pagale, preguntarle cuánto cobra, pero tráelo. Él podría haber hecho eso.
delegado esa carga en otro, esa tarea en otro. Pero asumió el compromiso. La crisis le golpeó tan fuerte en su orgullo que no tuvo problema de ir al encuentro de Jesús. Es que muchas veces para nuestro orgullo lo único que queda es darnos la cabeza contra la pared. Es que Dios lleva nuestras defensas al límite para que nos demos cuenta que no podemos. Dios permite que muchas veces la situación lleguen a extremos porque no hemos todavía bajado la guardia. Y la crisis le golpea tan fuerte a este hombre, un hombre que nunca tuvo necesidad de acercarse a este Jesús. Un hombre que estaba bien acomodado, que era conocido, que tenía fama, un renombre en la sociedad, pero de pronto se encuentra con una crisis que no sabe manejar, con algo que no tiene solución, con algo que los médicos no daban en la tecla, y tiene que ir a ver a Jesús. Miren, no estamos exentos de la crisis, ninguno de nosotros. No hay manera de evitar los problemas ni los momentos duros de la vida. Pero ¿sabe qué? Nosotros elegimos dónde nos encuentra la crisis. O nos encuentra en Dios o nos encuentra fuera de Dios. Nos encuentra en el centro de su voluntad o nos encuentra fuera de Dios. El salmista decía en el Salmo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Invócame porque escucho tu oración, porque tengo la capacidad de librarte, pero luego de eso me vas a honrar. Vos invócame, yo te voy a librar, pero me vas a honrar. La gratitud también es honra. La gratitud es honra. Porque nuestro corazón se vuelca a darle gracias. Hoy a la tarde volví a recordar una serie de sucesos dentro de mi vida. Y lloraba diciéndole a Dios, gracias. Gracias porque empezaste la historia un día donde ni siquiera había nacido. Con una mamá movida por un sueño, con una historia luego de que llegan 4 años, mi papá iba a morir, iba a quedar viuda. ¿Y quién nos sostuvo? El Señor. No había asignación, no había manera de sostenerse. Mi mamá tenía que trabajar con su máquina de coser hasta altas horas de la noche. Claro que sí. Ahora, ¿qué injusta la vida? No. Eran las situaciones que nos tocaron, pero siempre hubo un Dios presente. Dios se encargó de enviar cuervos cuando no había que comer. Dios se encargó de mover personas porque Él es Dios de viudas. Él es Dios de huérfanos. Él es Dios que cuida. Y entendimos esa verdad. Y Dios me recordaba esa verdad. Podés cobrar un sueldo. Podés cobrar una asignación. Podés tener un plazo fijo y dólares en la cuenta. Pero siempre tengo que ser yo el primero. Siempre tengo que ser tu mayor y tu única salida. Hay un abismo de diferencia de dónde estamos cuando llega la crisis y cuando llega el problema, la noticia. Depender de Dios hace que su imagen sea formada en nosotros. Depender de Dios implica que en medio de la crisis Él está trabajando en nuestras vidas. Es entender que aunque el mundo tiemble, nuestra vida sigue estando en sus manos. Salmos 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Me invocará y yo le voy a responder. Con Él voy a estar yo en la angustia y lo voy a librar y le voy a glorificar. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el camino más difícil de transitar, de la dependencia divina. Pero es el camino que deseo para usted y para mi vida, que cuando la crisis venga, que cuando el problema venga, nos encuentre a todos transitando este camino. Lo tercero, el camino de la fe. Dice el versículo 50, entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Un camino desafiante, el camino de la fe. Un camino más que desafiante, este camino de fe. ¿Por qué? Porque Jesús le da una palabra a este hombre desesperado, angustiado, y esa palabra cambia por completo su proceso. Esa palabra que Jesús le da cambia totalmente el proceso que este hombre estaba viviendo. Porque este hombre estaba viviendo una crisis. Esta crisis lo encuentra lejos de Dios, sin esperanza. Lo encuentra en una situación tan apremiante. Digo, lo que habrán sido esos más de 30 kilómetros de camino a ver a Jesús, habrán sido las peores horas. Entre el pensamiento de ¿seguirá vivo mi hijo? Me tendría que haber quedado, y si Él está por partir y no estoy ahí, ¿será que voy a encontrar a Jesús? Y si no lo encuentro, y si no lo veo, y si no hace lo que me dijeron, habrán sido los peores kilómetros de este hombre. Es que el proceso sin Cristo es así, es angustiante, es una incertidumbre constante. Pero ¿qué diferencia hay en este hombre cuando se encuentra con Jesús? Porque su proceso cambia, su camino cambia. Este hombre todavía no era testigo del milagro. Este hombre todavía no tenía una oración contestada, pero ahora tenía una palabra a la cual aferrarse. No tenía, sus ojos no estaban viendo el milagro. Sus ojos todavía no lo estaban viendo, sus oídos no habían escuchado lo que Dios hizo. El proceso en apariencia seguía igual, pero había cambiado. Porque ahora tenía una palabra. Porque ahora tenía una palabra en el corazón. El salmista dice en el Salmo 84, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. ¿Saben qué? Siempre vamos a encontrar en nuestro paso algún valle de lágrimas. Siempre. Pero el valle solo nos muestra dónde estamos arraigados. Si nuestra vida no está arraigada en Dios, ese valle termina ahogándonos. Si nuestra vida no está arraigada en su palabra, ese valle termina por taparnos. Ese valle termina por ahogar nuestras esperanzas. Pero cuando Dios es nuestra fortaleza, cuando su palabra mora en nosotros y en abundancia, como decía Pablo a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia. Cuando eso es así, ese valle se transforma en una región de manantiales. Esa palabra que Dios suelta sobre nuestras vidas es la que transforma ese valle de lágrimas en una región de vida. Lo que fue personal, lo que fue un proceso familiar o personal, individual, la enfermedad, la situación apremiante, ese valle de lágrimas
termina siendo bendición para muchos sedientos. El testimonio de Cristo en tu vida, en tu historia, termina convirtiéndose en aliento, en fortaleza, en esperanza, en consuelo para un montón de vidas más. Claro que el camino de la fe es un camino desafiante. Claro que es un camino emocionante, porque solo se transita con una palabra en el corazón. Emocionante porque uno está esperando ver el cumplimiento de esa palabra. En cualquier momento puede llegar, en cualquier momento aparece. Iglesia, no atravieses tus crisis sin una palabra de parte de Dios. No se te ocurra atravesar tus procesos sin una palabra de Dios en el corazón. Si estás viviendo un tiempo difícil, es hora de que busques al Señor. Es hora de que transites el camino de la dependencia divina, para que después, con una palabra en el corazón, así sí poder transitar el camino de la fe. Y por último, el camino de la bendición. Versículo 51 dice: mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Y él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos les contestaron: ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. ¿Saben que el camino de la bendición es el camino más buscado? Es el camino que primeramente se quiere buscar. El que llega rápidamente quiere y da indicaciones y pregunta las indicaciones de este camino. ¿Cómo hago para que la cosa me vaya bien? ¿Cómo hago para que Dios me bendiga? ¿Cómo hago para que mi situación cambie? ¿Cómo llego a este camino? Es la pregunta que más rápido se busca respuesta. Pero para este camino, la única manera de llegar es por medio de la fe y la obediencia. La única manera de llegar al camino de la bendición es atravesar con fe y obediencia. Jesús le dijo a este hombre: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Jesús podría haber sido más específico. Jesús podría haber dicho, y viendo la angustia de este hombre, Jesús podría haberle dicho: quédate tranquilo, en el momento que yo diga que tu hijo está sano, en tu casa tu hijo se va a sanar y la gente va a venir a informarte. Jesús podría haber sido específico. Jesús podría haber calmado el corazón de él con una palabra más específica, no con una palabra tan general: tu hijo va a vivir, y si no vive, puedo volver a reclamar. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Y cuándo se va a sanar? ¿Tengo que esperar unos días? ¿Va a vivir? ¿Cuánto más esto se va a estirar? Pero este hombre, en vez de preguntar, tomó la palabra, dio vuelta y volvió de camino a su casa. Con esa palabra en el corazón, caminó de regreso en obediencia, porque es lo que Jesús le dijo: vuelve a tu casa. No había lugar para otra pregunta. No había lugar para un Señor, ¿estás seguro? No había lugar para un Señor, ¿puedes decirme otra cosa más? Si Dios te habló, si Dios te habló, si Dios puso una palabra en tu corazón, solo queda una sola cosa: obedecer y hacer. Porque no solo es importante creer en la palabra. A veces hay gente que dice: gloria a Dios, amén a la palabra.
las remarca, ¿no? Y las marca en su Biblia, en su aplicación. Y gloria a Dios por eso. Pero la palabra no tiene efecto por el simple hecho de marcarla. La palabra no tiene efecto por el simple hecho de pegarla en una pared. Es como pensar que el medicamento puede sanarte sin tomarlo. O sea, el medicamento tiene la capacidad de trabajar sobre la enfermedad, sobre el germen, lo que fuere, pero si no lo introducís a tu vida, si eso no trabaja en tu organismo, no se va a producir lo otro. La palabra es igual. La palabra tiene todo el potencial para sacudir tu historia, para sacudir tu familia, para sacudir el ministerio, para sacudir tu corazón y tu mente. Pero si no dejamos que esa palabra nos cambie, si no introducimos en nuestro día a día, esa palabra se vuelve inoperante, se vuelve estéril. Por eso el escritor decía, no solamente sean oidores, remarcadores, sino que sean hacedores de la palabra. No te va a salvar el conocimiento, querido, querida. No te va a salvar lo que esté aquí, sino lo que se pone en práctica. Porque si es por conocimiento, los fariseos sabían mucho, los religiosos sabían mucho, pero no era el corazón que Dios estaba buscando. Escuchar, obedecer y hacer. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, paso 1, la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para obedecer, paso 2, y poner por obra, paso 3, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. Ni siquiera va a haber necesidad de salir a buscarlas. Te van a alcanzar. Te van a encontrar en medio de tu proceso. Te van a encontrar en medio de tu noche. Te van a alcanzar como sea. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios podés bendecirme? ¿Será que Dios alguna vez me va a ir bien? ¿Será Dios? Y será Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuántos desean que las bendiciones los alcancen? Que alcancen a tus hijos, que alcancen a tu familia, que alcancen todas las áreas de tu vida. Es el camino que todos podemos y Dios desea que transitemos. Es el camino donde las bendiciones nos alcanzan, donde el reino es prioridad. Es un camino de confianza. Salmo 112 dice, versículo 7, sobre el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá, porque dice que no tendrá temor de malas noticias, porque no le va a pasar nada malo, no, al contrario, porque su corazón está firme. Cuando venga la mala noticia no tiene temor. ¿Por qué? Porque está en Dios, está en su voluntad, está en el camino correcto. El camino de la gratitud. Tómate un momento todos los días y volvé a dar gracias por todo lo que Dios hizo. Porque Dios usa a la gente. Porque Dios levanta gente pensando en tu vida, en tu familia. Porque Dios cambia las historias. ¿O no es así, Dieguito?
El otro día le decía a Abel, mirando las fotos que subieron por su aniversario, le digo, me cuesta creer tu historia de vida. Me cuesta creer que Abel no amaba a Dios. O sea, pastor, si usted lo conociera, pero yo no lo conocí en esa etapa, me cuesta creer. Me cuesta creer que Fernando, perdón la expresión, se iba de joda, no volvía. Me cuesta creerlo. Pero bendito el día que llegó el Evangelio a tu vida. Bendito el día donde Dios dijo, hasta acá viejo, hasta acá. Bendito el día en que Dios atravesó tu corazón y tu mente para cambiar la historia de tu vida y la historia de tus hijos y tus nietos y hasta el que el Señor venga. O sea, a veces no dimensionamos cómo podemos ser tremendamente de bendición a otros a través de una simple acción. Una semilla tan sencilla como el mensaje de salvación puede cambiar la historia de generaciones. Los caminos de la vida, el camino de la gratitud, el camino de la dependencia divina, el camino de la fe, el camino de la bendición. Padre, te damos gracias. Y tomate estos minutos una vez más para llenar tu boca de gratitud. Empezar a recordar ese día donde fue el primer milagro. Jesús volvió a Caná, donde hizo el primer milagro, donde ese agua se transformó en vino y sería el comienzo para un sinfín de eventos más. Un día el Señor llegó a tu historia, a tu vida. Un día Dios llegó a tus papás. Un día Dios llegó a tu vida por un amigo, por una persona, por tu esposo, por tu esposa, por tu pareja. Un día Dios llegó a tu vida en forma de tratado en la plaza, en forma de una predicación arriba de una caja roja. Un día Dios llegó a tu vida en medio de tu crisis, en medio de tu problema. Un día Dios cambió la historia de tu vecino y decidiste creer. Un día alguien te invitó a la escuela bíblica de verano. Un día alguien te dijo que tenían un grupo de oración en una casa. Un día pusiste la radio y un predicador estaba hablando. Un día pusiste la televisión y un programa de televisión te habló. Un día sentiste la necesidad de entrar a una iglesia sin saber lo que era. Un día cambió la historia de tu vida. Un día cambió las siguientes generaciones sin verlo. Un día fue necesario un momento y un instante para cambiar todo lo que hoy vemos y lo que todavía no conocemos de mañana. Una sola decisión. Dale gracias porque un día Cristo llegó a tu vida. Dale gracias porque un día el Señor puso a las personas indicadas en tu vida.